Vamos a analizarlo con nuestros invitados, la doctora Jimena Ron, ella es abogada constitucionalista, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Doctora Ron, vamos con una primera lectura. ¿Qué nos dice a los ecuatorianos este nuevo escenario que parece, no es extraño pues a los ecuatorianos? Es una constante en la historia nacional. Bienvenida, buen día. Buen día, Carmen, buen día a todos. Bueno, sí, es un escenario complejo. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo ya la veníamos viviendo, se ha ahondado un poco más. Yo creo que en estos últimos días la tensión se hace un poco más compleja y se barajan algunos escenarios, entre ellos la muerte cruzada, la consulta popular. Yo estimo que todos estos son escenarios extremos, ¿no? Y creo que todavía hay posibilidades de que el Ejecutivo y el Legislativo puedan lograr cosas a partir de las competencias que les asigna la Constitución. Doctor Alarcón, bienvenido, buenos días. Vamos con una primera mirada sobre el tema. Buen día, Carmen, buen día, Andrés. Un gusto compartir este espacio con Jimena y un saludo a nuestra audiencia. Pues lo que vemos es más de lo mismo. No podemos hablar de una crisis sin regresar a ver al pasado y darnos cuenta que situaciones como estas se han venido repitiendo durante las últimas décadas, desde el mismo retorno a la democracia en el año 78. Las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido parte de la dinámica nacional, pero han encontrado varios caminos y varias soluciones. Sin embargo, en una situación extrema como la que hoy se vive, y lamentablemente teniendo en la Constitución una figura poco democrática como la de la muerte cruzada, deberíamos trabajar incluso desde la ciudadanía para encontrar alternativas que impidan que el Ejecutivo recurra a una figura concentradora de poder y antidemocrática. Bien, doctora, se dice que ya no hay vuelta atrás después de lo que ha mencionado el presidente Lasso y que las investigaciones tendrán que, pues, evidentemente continuar. En este sentido, hay una situación complicada, ¿no? Al menos así escuchaba a algún especialista decir que, pues, los delitos que se imputan son de cárcel, por lo tanto habrá que tener mucha profundidad en las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer de manera transparente el tema. Así es, Andrés, un saludo. Sí, en efecto, las denuncias realizadas por el presidente de la República, algunos de los asambleístas tienen que ser investigadas en el marco de un juicio penal. Ya están en este momento en una etapa de investigación. Dentro de esa etapa de investigación se tendrá que determinar si en efecto se alteró alguna actuación, ¿no es cierto?, o se incumplió alguna norma, y en función de eso también, si es que llegase a demostrarse en el proceso penal, también deberán ser sujetos de sanciones a nivel administrativo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dice Mauricio que la intervención fogosa que tuvo el presidente en su momento a propósito de denunciar este episodio debió haber sido más cauta en términos de el contenido, la forma incluso, y no sé si haber sido más preciso, porque esa intervención ha generado una serie de cuestionamientos sobre los días, sobre, bueno, un montón de cosas que todavía evidente no tenemos mayor información. Será, me imagino, motivo del proceso de investigación, ¿no? Andrés, con la corrupción no se puede ser cauto. El momento en que un funcionario público presencia o se intenta que participe en un acto de corrupción, tiene que dar aviso a las autoridades pertinentes para que actúen conforme a la Constitución y la ley. En ese sentido, muchos en redes sociales no solo que esperaban que el presidente concrete un poco más lo de ese fogoso video que circuló primero en grupos de WhatsApp y después en la cuenta oficial de la presidencia, sino que incluso se ha venido cuestionando la demora en la reacción. Lamentablemente, declaraciones como las que la tarde de ayer dio el vocero presidencial Carlos Gijón, lo que dejan ver es que la reacción en caliente fue más por resentimiento que por preocupación del acto corrupto, lo cual sería gravísimo. Eso de decir que pues se esperó hasta el último antes de denunciar para ver si en los asambleístas primaba un sentido patriótico,
¿De qué estamos hablando? ¿Que tenemos un gobierno que está dispuesto a ser permisivo con la corrupción siempre y cuando el resultado de la misma le favorezca? Eso es inaceptable. Y por supuesto, que indigna lo de los 5 asambleístas de Pachacutic, y probablemente no sean los únicos, que indigna que ciudadanos comunes que ganan poco más que el salario básico paguen más impuestos que el señor Hervas, ex candidato a la presidencia. Pero no debemos perder de vista del debate nacional, mucho menos dejar de indignarnos frente a esta situación conveniente de reacción que al parecer habría sucedido en el Ejecutivo. Y no se trata tampoco, como muchos fanáticos del gobierno actual pretenden decir, y perdón el término, que no hay tusa que le calce a ciertos grupos, sino que hay que saber tratar las cosas con objetividad, con independencia y con principios, más allá del actor en que intervenga en determinadas situaciones. Doctora Ron, esta ha sido una vieja práctica política. Busco votos, reparto funciones del Estado, y ha sido la práctica incluso en la propia acción legislativa. Si es que no me dan lo que yo pido, por citar un ejemplo, en hospitales o en los ministerios, entonces viene el juicio político. ¿Cómo poner un paro a esta práctica, lamentablemente, que evidencia el nivel de corrupción al que hemos llegado como país, doctora Ron, desde la visión jurídica? Sí, bueno, en efecto, esto es algo que indigna, pero no sorprende, ¿no? Este intercambio de votos por algún tipo de prebendas es algo que la mayoría de los ecuatorianos conocemos que sucede. La única forma de detenerlo, Carmen, en efecto, es visibilizarlo y denunciarlo. Entonces, yo voy a coincidir con el doctor Alarcón en que quizás el tiempo no fue el adecuado. Estas denuncias deben suceder antes y no después. Sin embargo, ya están en la mesa del debate ahora, ¿no? Y ya están en manos de la Fiscalía del Estado. Entonces, en este punto, lo que corresponde es investigar y con esto sentar un precedente para disminuir y ojalá en algún momento erradicar esta práctica nociva. Doctor Alarcón, ¿qué nivel de responsabilidad también tenemos los ciudadanos, pues, que miramos para otro lado en lo que ha sido una vieja práctica política y hasta le vemos como normal, entre comillas, en el marco de una negociación? Siempre lo hemos mencionado en espacios anteriores, Carmen. La responsabilidad mayor la tenemos nosotros, pues no nos olvidemos que gracias a la democracia representativa, a través de nuestro voto, entregamos un mandato a un grupo de autoridades que dicen nos van a representar. Claro que parte de esa responsabilidad la llevan las organizaciones políticas, de las que probablemente hablemos más adelante, pero es nuestro deber informarnos un poco mejor respecto de quienes intentan ocupar, en este caso, una curul en la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser posible que el día de ayer, en un canal de televisión, se entreviste a una de las 5 asambleístas involucradas en la denuncia del presidente y que cuando se le pregunta cómo se siente frente a lo que acaba de pasar, dice que pues muy contenta porque gracias a lo que acaba de suceder ya aparece en la televisión, algo que nunca se imaginó porque es una asambleísta de perfil bajo y a la que los medios no le paran bola, como se dice comúnmente? Así es que ese tipo de representantes son los que tenemos, a los que no les importa aparecer a cualquier costo, simplemente están buscando sus 5 minutos de fama, quién sabe, por hacer carrera política o por en muy pocos meses optar por un cargo en una administración local, alcaldía, prefectura. Así es que, de nuevo, qué gran responsabilidad tenemos cuando en poco vengan esos mismos que hoy son legisladores a decirnos, elígeme como tu alcalde, elígeme como tu prefecta. Hay que poner atención, no hay que olvidar los nombres. Somos nosotros quienes en buena medida colaboramos para que se perpetúe la impunidad en los casos de corrupción. Y como lo decía hace un momento, la gran responsabilidad de las organizaciones políticas. Si bien es cierto que muchas de estas partidos y movimientos son organizaciones políticas de garaje que se venden y se rentan al mejor postor, que aquellas instituciones de muy larga data, las que se supone tienen estructuras directivas y procesos democráticos internos, que al menos se den unos minutos de tiempo en seleccionar a los mejores,
no al que mejor baila, al que mejor canta o a la que mejor corre, sino al que más capacidad y experiencia tiene para llevar a cabo una tarea tan difícil como la de legislar y fiscalizar. Doctora Ron, cuando se les ha preguntado a los asambleístas involucrados, por ejemplo, los nombres de las personas con las quienes se reunieron del gobierno, ellos argumentan que no lo pueden hacer porque ya hay de por medio una investigación previa y que eso les impide. Sin embargo, escuchaba también a algún especialista decir que la investigación previa... Por eso quería preguntarle cuál es el alcance, porque decía que básicamente va dirigido a los actos dentro del proceso. Alguien va a rendir un testimonio y eso no se puede revelar porque es parte de la investigación, pero que se cuente sobre algún episodio previo al cometimiento de un supuesto delito, pues no habría ninguna obstrucción en principio. ¿Usted qué opina? Bueno, hay que tener mucho cuidado, Andrés, en temas en la etapa de investigación como tal en un proceso penal, porque el difundir o el publicar una prueba puede en algún punto dejarla sin efecto, ¿no? Porque estamos en un proceso que es de naturaleza reservada. En esa medida, yo creería que hay cosas que se podrían decir. De hecho, me parece que ya hay de parte de los asambleístas denunciados también algunos nombres que se han señalado del Ejecutivo. Lo que se ha dicho es que los chats, por ejemplo, intercambiados, esos no se pueden publicar y eso es verdad, ¿no? Los chats ya están dentro del proceso penal, dentro de la etapa de investigación, y mientras estén en esta etapa de investigación son de naturaleza reservada. Si llegaran a hacerse públicos, podrían quedar sin efecto. Es ahí el riesgo. Entonces, yo sí creo que existen muchas cosas que hay que tomar con pinzas. Me parece que los nombres ya están en redes sociales incluso, pero los chats sí deberían, y el resto de pruebas, hasta que termine la etapa de investigación, deben de mantenerse en reserva. Entonces, con un audio supuestamente que habría, pero que no se presentó, ¿no? Ya. Correcto, los audios mantienen la misma naturaleza. Ahora, Mauricio, una reflexión política en términos de el panorama que tiene para el presidente, a propósito de romper, como se dice, todos los nexos con la Asamblea. Qué difícil gobernar entonces lo que se viene de la administración de Guillermo Lasso. Y se lo había anticipado, un gobierno que entra a la Asamblea Nacional con menos del 10% de las curules disponibles, 12 legisladores. Lo primero que tiene que hacer es blindar su capacidad de diálogo, abrir además la posibilidad de sumar nuevos actores y llegar a acuerdos transparentemente, por supuesto, en beneficio del país, sobre la base de ese plan de gobierno que nos motivó a muchos a votar en la segunda vuelta por el hoy presidente. Pero esos acuerdos no pueden ni deben hacerse por debajo de la mesa o en condiciones que puedan afectar la integridad y la transparencia del país. Eso es algo que se ha criticado en periodos anteriores y que se lo va a seguir haciendo. En ese sentido, las denuncias de los legisladores de Pachacuti, que hasta el día de hoy, más allá de, por supuesto, no poder hacer públicas ciertas pruebas, dado que hay un proceso penal en curso, tienen que al menos dar más luces que las que efectivamente se dio en esa risible declaración del día de ayer en la Asamblea Nacional. Creo que amerita empezar a plantearnos ya no un diálogo promovido por el Ejecutivo y el Legislativo, sino un diálogo promovido desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, para que nosotros tratemos de intermediar entre dos posiciones opuestas, entre dos posiciones extremas, entre una situación además muy crítica en la que hasta la propia bancada del Acuerdo Nacional, que se dice oficialista, le ha sido esquiva al presidente de la República en las últimas votaciones, en que incluso frente a un proyecto de ley tan complejo como el de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que recibió hasta observaciones de la Corte Constitucional, sus propios legisladores no votan en contra, como es la directriz del Ejecutivo. Apenas 9 de los 12 se concretaron en votos negativos. Así es que hay que empezar, por supuesto, a fortalecer la capacidad del Ejecutivo respecto del resto de las funciones del Estado. Y esto no implica abrir un abanico de ofertas para dar ministerios o, como se dijo, incluso dinero en efectivo, sino trabajar en función de líneas, de ejes inspirados en el plan de gobierno, en los planes de gobierno de los propios legisladores, para concretar beneficios hacia los ecuatorianos, no para las cuentas bancarias de unos pocos. Doctora Ron, me pregunto, bueno, tenemos un ejecutivo debilitado, un legislativo debilitado. Ayer revisaba
algún estudio realizado por la empresa Cedatos, apenas del 11% de respaldo al legislativo en apenas 10 meses de gestión. Es impresionante lo que nos dicen las cifras. Pero en este escenario existe la posibilidad de lograr ese acercamiento, nos decía el doctor Alarcón. Quizá la iniciativa debería emerger desde la base social, desde la ciudadanía, para lograr estos caminos. Usted ha dicho hace un momento que considera que la consulta popular o la muerte cruzada son figuras extremas. En el triángulos, en el intermedio, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Sí, lo que pasa es que creo que estamos enfocándonos en que las soluciones del país se logran a través de leyes, y no es cierto, ¿no? Primero que ya tenemos un marco legal extenso, suficiente, y dentro del cual el Ejecutivo podría generar sus estrategias para atraer inversiones o alguna que se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo. Pero además de ese marco jurídico, de ese marco legal suficiente y extenso, digo yo, también el Ejecutivo cuenta con una competencia constitucional que es la de decretos ejecutivos, políticas públicas, a través de las cuales puede también generar este tipo de medidas, ¿no? Y en medidas que ya, en las que ya se vea, digamos, en algún punto atado de manos y que tenga que ser vía legislativa, tiene que hacerlo de la mano de la Asamblea Nacional. Quizás pareciera esto no ser tan popular, pero en un proyecto de ley de naturaleza ordinaria, es decir, no de carácter económico urgente, las posibilidades de éxito son mayores. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo va a poder generar mayor diálogo con el Legislativo va a poder analizar y debatir con mayor tranquilidad también. Entonces, yo creo que fue el escenario el que conspiró para que el proyecto de ley de atracción de inversiones, por ejemplo, sea negado y archivado, y sobre esa base se genere todo este desencadenamiento de tensiones, se agudice la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aún hay posibilidad de conversar siempre y cuando no se desgaste este diálogo hasta el extremo, pero todavía hay posibilidades de diálogo. En política, ustedes más que yo lo saben, nada hay cerrado, nada hay definitivo. Siempre hay posibilidades de volver a reestructurar una estrategia política y volver a conversar. Por eso es que yo me mantengo en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden generar medidas y acciones a favor del país en función del marco constitucional de sus competencias. Ahora, Mauricio Alarcón, realmente hay posibilidad de diálogo cuando determinados operadores políticos tienen un interés puntual, en muchos de los casos, cooptar las propias instituciones del Estado frente a procesos jurídicos que existen, procesos penales para lograr impunidad. Bueno, ¿qué puede hacer desde la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la ciudadanía frente a esto? Bueno, la ciudadanía, el control social, ¿no? Que es un poco lo que es justo señalado el doctor Alarcón. El control social es súper importante, ¿no? El no desentendernos de lo que está sucediendo como ciudadanía, ¿no? Este espacio es un gran ejemplo de cómo se puede ir guiando un poco la opinión ciudadana sobre la base de lo que está sucediendo y para que tomen decisiones y empiecen a hacer una veeduría también desde la sociedad. Eso creo que es importante. Creo que el diálogo es todavía posible en la medida en que, insisto yo, no se desgaste y sobre todo de parte del Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? El Legislativo es muy móvil. El Legislativo ha votado muchas veces, las mayorías que se consideran de oposición han votado muchas veces a favor de proyectos del Ejecutivo y algunas veces en contra. Entonces depende un poco del contexto y del marco. Pero para eso es necesario mantener yo creo que reestructurar un poco la visión política. Usted decía, desde la ciudadanía se debería intervenir. Ya no, y más legislativo que nada, que parece que está agotada la vía. No, pero Carmen, más que nada un diálogo, por supuesto que tiene que ser abierto, tiene que ser, como he dicho, hasta transparente, pero estableciendo líneas rojas. No estamos hablando de un diálogo... Yo interrumpo acá, por ejemplo, el señor Issa exigía un diálogo abierto, transmitido. No, a ver. Abierto no quiere decir que la sesión va a ser transmitida en señal abierta en canales de televisión o en estaciones de radio.
abierto en el sentido de que, por ejemplo, una organización de la sociedad civil pueda, como ya lo decía Jimena hace un momento, presenciar los espacios y hacer control social de lo que en ello ocurre, para que los acuerdos estén ajustados a la Constitución y a la ley, para que los resultados sean anunciados en su integridad, no únicamente los puntos que me convienen, y reglas claras desde el primer día, estableciendo, como digo, esas líneas rojas que no se pueden ni deben cruzar, no solo porque una función del Estado probablemente no tenga competencia respecto de la justicia, sino porque hay ciertos asuntos que por integridad y ética no pueden formar parte de ningún tipo de acuerdo. Así es que esas líneas rojas tienen que estar establecidas desde el primer momento. Si así hubiera sucedido antes de que el gobierno entre en funciones en mayo del año pasado, no se hubieran dado los incidentes a propósito de ese primer acuerdo entre UNES, el Partido Social Cristiano, y creo la reacción, una vez más, tardía del presidente de echar abajo un acuerdo, es cuando, pese a las advertencias de varios actores y varios sectores de la sociedad, siguió adelante con el mismo. Y no fue sino hasta que recibió jalón de orejas de algunos actores que para él eran importantes y representativos, que decidió prácticamente apagar el teléfono y ordenar a quien entonces era presidente del movimiento, César Monge, operar para que se active un acuerdo que hasta el día de hoy, el único resultado positivo que ha dado es la elección del CAL y de las comisiones legislativas. Permítame cambiar el orden para seguir en la línea de lo que dices, Mauricio, porque cuando se habla de desgaste presidencial, caemos en el lugar común de hablar de los operadores políticos del gobierno, y entonces uno se pregunta en dónde estuvieron, por ejemplo, por qué el presidente Lasso es quien físicamente visita la fábrica de un político. ¿Acaso no tiene ministros o asesores que hagan esa gestión? Parecería que es lo normal, que tengan esa fusión y que luego le comunican al presidente cualquier novedad y él tome la decisión, pero que él sea el que se agencie en términos de este tipo de cosas parecería tal vez no lo mejor, no sé. O sea, además yo te digo una cosa, Andrés, yo jamás visitaría la fábrica de un evasor de impuestos si es que ya sé que los está evadiendo y soy la primera autoridad del Estado, ¿no? Entonces, esas reacciones son bastante, como digo, sorpresivas en algunos ámbitos. Yo ahí no quiero exculpar, insisto, a Javier Hervas, quien resulta que paga menos impuestos que yo, y ya de por sí eso resulta sorprendente, porque yo no tengo un conglomerado empresarial. No tenemos 11 empresas, ¿no? Por supuesto, pero como digo, a mí sí me sorprende el que se diga, oh, sorpresa, estuvo o va a estar en Cotopaxi, tranquilo, yo te visito en tu fábrica. O sea, nadie dice que la operación política deba ser satanizada o vista de manera negativa. La operación política forma parte del juego de gobernar una vez que se está en el poder, pero esa operación política, incluso la vocería de gobierno, tiene que estar bien coordinada, bien articulada y no depender del presidente de la República. Mira, Andrés, que se supone que se nombró un vocero presidencial para que deje de ser vocero el presidente. Sin embargo, ni siquiera pueden coordinar un mensaje. Hemos visto las discrepancias del día de ayer en las que prácticamente Carlos Gijón echa al agua al presidente de la República en una rueda de prensa ante los medios de comunicación. Eso es inaceptable. Si hay algo que falla en este gobierno, es la comunicación. Si hay algo que falla en este gobierno, es la operación política y la coordinación. Y probablemente al gobierno de Lenín Moreno le funcionó en aquel entonces concentrar todas las funciones en el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Gestión de la Política, el Ministerio de Justicia, los temas de seguridad, porque tenía un personaje, simpatías más, simpatías menos, con la capacidad de liderar todas las instituciones juntas, María Paula Romo, pero lamentablemente la doctora Alexandra Vela no tiene la capacidad, por mucho que nombre subsecretarios, por mucho que despierte a actores políticos que ya se encontraban en el retiro para ejercer dicha función. Esto es casi como una cirugía a corazón abierto, más aún si, como dije hace un momento, arrancas del gobierno con apenas 12 de 137 legisladores. Hay que dar importancia a los temas que importan al país. Ron, y se ha mencionado que tal vez el gesto del presidente de solicitarle a SRI, a la UAFE que investiguen, podría ser considerado como una dedicatoria o presión a la justicia también para que inicie algunos procesos. Me pregunto si usted creería que por ahí podría haber algo. Y también sobre
¿qué pasa en las funciones que no actúan de oficio? Es decir, que sea el presidente que le diga, oiga, investigue, cruce cuentas, cuando eso debería ser una actividad normal de estas entidades. Sí, correcto. El Servicio de Rentas Internas tiene las funciones establecidas claramente en la ley para realizar estos actos de investigación, ¿no es cierto? Y luego de sanción cuando corresponda. Entonces, se supone que esto debería ocurrir sin una arenga presidencial. Esto debería ser así, ese es el ideal. El que el Ejecutivo lo haga, el que el presidente lo haga directamente, sí preocupa, sí, aun cuando el presidente de la República, hay que reconocer, es el que dirige como tal, ¿no es cierto?, a la función ejecutiva, y dentro de la función ejecutiva está el Servicio de Rentas Internas, pero aún así a la ciudadanía le genera preocupación esta, pareciese una intromisión, aunque en estricto sentido no lo es, porque el presidente dirige a la función ejecutiva. Pero sí que llama la atención que haya justamente en este momento, en esta coyuntura, en el momento en el que la relación se quiebra un poco y justamente con dos partidos políticos, justamente en este momento esa arenga del presidente genera una preocupación. Claro, y creo que el problema es que nos remite a épocas pasadas, ¿no? Cuando desde las sabatinas se dirigía a quién perseguir desde el SRI. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. En breve vamos a dialogar con el consejero presidencial Diego Ordóñez sobre estos temas y la acción ejecutiva frente a este complejo escenario. Muchas gracias por habernos acompañado, a la doctora Jimena Ron y al doctor Mauricio Alarcón por haber estado con nosotros. 7:31, vamos a Estudios Centrales.